Un muy pero muy feliz sábado, queridos amigos hermanos. Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy vamos a seguir estudiando sobre las 7 fiestas judías. Vamos a ver justamente la fiesta que es el Pentecostés. Pero antes, como siempre, vamos a buscar el Espíritu Santo para que nos puedas guiar y entender justamente de qué se trata esta fiesta y cómo se cumplió al pie de la letra. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos por este día. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para que podamos entender, Señor, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Te lo suplicamos humildemente todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar justamente esta cuarta fiesta que ocurría 50 días de la última fiesta que tuvieron, la fiesta de las primicias. En la clase anterior hemos estudiado justamente la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y de las primicias, ¿sí? Esto es el calendario que lo hemos estudiado en la primavera, justamente tenemos las 3 fiestas que hemos dicho recién. 50 días después, ahí en el verano o casi en el verano, se hacía la fiesta del Pentecostés, que tiene que ver con algo muy interesante. Les invito a que ustedes puedan leer justamente Levíticos capítulo 23, versículos 15 al 22, donde se trata toda esta fiesta. No vamos a leer, simplemente les recomiendo que ustedes los puedan hacer, ¿sí? Pero miren lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 1, en la página 819, párrafo 4, justamente está comentando Levítico 23, versículo 16. Miren lo que dice. Así como la gavilla mecida era presentada al comienzo de la cosecha, lo que mencionamos recién, ¿sí?, antes de que se pudiera usar cualquier parte de ella, así el Pentecostés marcaba el fin de la temporada de cosecha, aunque podía quedar todavía algún cereal por cosechar en algunos lugares más elevados de la montaña. En esta fiesta se reconocía con júbilo que Israel dependía de Dios, el dador de toda buena dádiva. Muy interesante lo que está comentando. La fiesta de las primicias era justamente la apertura de la gran cosecha y la fiesta del Pentecostés es la clausura de todo lo que Dios le había dado al pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, ¿qué se entregaba? Repito, lean ustedes justamente esta parte del Pentecostés en Levítico 23. Pero ¿qué se hacía en esta fiesta? Miren, se presentaban 2 panes de trigo con levadura. Muy interesante porque en la fiesta de las primicias los panes se hacía sin levadura, pero en este caso, ¿sí?, se tenía que presentar justamente 2 panes de trigo con levadura, 7 corderos, un becerro, 2 carneros, un macho cabrío y 2 corderos. Todo eso se presentaba justamente ese día, el día 50 del Pentecostés, cuando, si retrocedemos, comenzaba justamente con la fiesta de las primicias. A partir de ese momento se ponía a computar hasta que llegaba el día 50 y se presentaba todo esto. Pero muy interesante, porque en las fiestas de los panes era sin levadura y representaba que el Señor Jesucristo, porque estaba representando el pan sin levadura, el cuerpo de Cristo, sin cometer un pecado, sin levadura. Pero en este caso se presentaban 2 panes de trigo con levadura. Ahora, ¿qué representa acá? ¿Pecado? No, en este caso no representa pecado, representa otra cosa. Y ya me estoy adelantando a ustedes, porque ustedes conocen qué pasó justamente en esa fiesta en el tiempo del Señor Jesucristo. Se predicó. Y en este caso la levadura, ya les digo, representa el Espíritu Santo que tenía que tener estos 2 panes de trigo. El Espíritu Santo iba a dar la fuerza, el poder para predicar, pero no solamente eso, sino todos aquellos animales se tenía que presentar en esa fiesta y se tenía que presentar en el santuario. En Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, o mejor dicho, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos los discípulos que siguieron al Señor Jesucristo estaban unánimes, no había separación. Eso vamos a ver a continuación qué pasó. Ahora, esto es simplemente para recordar lo que vimos en la clase anterior. En el día 10 se apartaba justamente los primeros frutos de lo que se iba a cosechar. Se marcaba el lugar y eso se tenía que esperar justamente hasta el día 16 que se llevaban las primicias. Y ese día que pasó, la Virgen, ¿sí?, no la Virgen, perdón, María Magdalena ungió los pies del Señor Jesucristo, lo estaba apartando por el gran sacrificio que iba a ocurrir
más adelante, ¿sí? En el día 14 justamente Cristo murió y en ese mismo momento, a las 3 de la tarde, se sacrificaba ese cordero justo a la misma hora. Se están cumpliendo al pie de la letra lo que iba a ocurrir y lo que ocurrió. Noten, el día 10 se apartaba, Cristo fue apartado. El día 14 era sacrificado el cordero a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde Cristo murió por todos nosotros. Al día siguiente, sí, eran los panes sin levadura, la fiesta que comenzaba y duraba 7 días. El día 15, los panes sin levadura es la muerte del Señor Jesucristo, que fue enterrado sin cometer pecado. Al siguiente día, que fue domingo, era justamente la presentación de la cosecha, ¿sí? Y era la resurrección del Señor Jesucristo. Pasaron 50 días y ahí era el Pentecostés y ese día 50 era sábado. Cayera el día que cayera, era sábado, era un día feriado, diríamos nosotros. Ahora, miren lo que dice justamente este libro, El Tabernáculo, Guía Ilustrada, página 108. Miren lo que dice a continuación. No es un libro, es una especie de revista que está muy bueno porque presenta todas las cosas que se hacía. Y miren lo que dice acá. Las fiestas de las semanas, también conocida como Shavuot, celebra la provisión por gracia divina, tanto su ley, muy interesante, tanto su ley como de las cosas materiales. Tradicionalmente, esta celebración marca el final de los eventos que comenzaron con la Pascua. Todo esto comenzó con la Pascua y finaliza justamente. Es una ofrenda de grano de la cosecha estival de trigo presentada al Señor como muestra de gozo y gratitud. También conocida como la fiesta de la cosecha. Conmemora, escuchen bien lo que dice, la recepción de la ley en el Sinaí. Eso es muy interesante porque justamente en el día 50, desde que salieron de Egipto, pasaron 50 días, Noé estuvo 40 días allá, se le entregó la ley justamente en el día 50, se conmemora eso. Entonces acá vemos algo más. El Pentecostés nos lleva justamente en el pasado, en el tiempo de Moisés, y nos presenta que subió al Sinaí y se entregó la ley de Dios. Eso es simplemente para que ustedes tengan noción que pasó en el día 50 y por eso se estaba celebrando y Dios instituyó estas fiestas. Muy interesante. Ahora, esto está recordando en el pasado, ¿sí? Que se recordaba lo que hizo Dios y ahora vamos a ver qué representaba eso. Ahora, ¿qué ocurrió en el Sinaí? Eso es muy interesante en el tiempo de Moisés. Si ustedes buscan Éxodo capítulo 19, les van a dar algunas cosas que pasaron. La espesa nube había, truenos y relámpagos, sonido de bocina, tembló el monte y había fuego. Todo eso era en el monte de Sinaí porque Dios estaba presente y la nube espesa cubría justamente porque si el ser humano veía la divinidad, la gloria de Dios, hubieran muerto. Entonces de esa forma cubrió Dios con las nubes su presencia para que no sea quitado el pueblo de Dios. Pero había truenos y relámpagos, sonido de bocina, tembló el monte y hubo fuego. Muy importante lo último, hubo fuego. ¿Y qué se le entregó? Justamente los 10 mandamientos, que no vamos a estudiar esto, ¿sí? Pero se le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Y muy interesante lo que dice Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Noten, Dios escribió con el dedo, con su dedo, los 10 mandamientos. Entonces, interesante, solamente lo mantenemos esto. Dios mismo escribió con sus dedos los 10 mandamientos. Esto lo vamos a ver más adelante para que tengan noción qué significa, ¿sí? Ahora, en el monte Sinaí, en el tiempo ya de Cristo, se debía a monte de Sión, ¿sí? Justamente está hablando de Sión, monte Moria y el monte de los Olivos. ¿Sí? Solamente para que tengan noción de esto. Miren lo que pasó justamente ahí cuando Cristo ascendió. Hechos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, hasta el día en que fue recibida arriba, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los hombres que había escogido. Noten acá lo que está diciendo. Muy interesante. Después de haber dado
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, Dios le dio mandatos que tenía que seguir, pero dice mandamientos, muy interesante, que lo vamos a ver más adelante. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo se le presentó 40 días, es decir, Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo el día domingo y después vuelve a la tierra y pasó 40 días con todas las personas, ¿sí? Sobre todo los discípulos, se la fue presentando, pero en el día 40 Cristo ascendió, y no solamente él, sino una muchedumbre, como hemos estudiado anteriormente. Ahora, solamente para que tengan noción de esto, Cristo murió el 14 Nisan, la Pascua, el 15 los panes sin levadura, a partir del 16 son las primicias, y en el día 50 es el Pentecostés. Y si retrocedemos un poquito, 10 días para atrás, Cristo ascendió a los 40 días. Entonces quedan 10 días de preparación para los discípulos, porque iban a recibir, ustedes saben muy bien esto, el Espíritu Santo, y vamos a estudiar justamente eso. Ahora, muy interesante lo que dice Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 8, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días. Eso básicamente lo que le dijo el Señor Jesucristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten, tenían que recibir el Espíritu Santo cuando se cumple el día número 50 que pasó, para que puedan predicar a todo el mundo. Y eso se cumplió, lo sabemos perfectamente. Muy interesante acá el camino de Maús. Esto se encuentra en Lucas capítulo 24 y vamos a leer algunos versículos. Pero muy interesante lo que ocurrió. Esto ocurrió el domingo. Y miren lo que dice justamente de Santo la gente, es el capítulo 83. Al comenzar a leer justamente el capítulo, dice en el primer párrafo de la página 738, dice: hacia el atardecer del día de la resurrección. ¿Qué día resucitó Jesús? El día domingo. Al atardecer iba camino a Emaús estos dos discípulos, que se encuentran justamente en Lucas 24, 25 al 27 y 44 al 49 vamos a leer. Miren lo que pasó acá. Se les aparece Jesús y le dice eso. Entonces él le dijo, Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y recuerden que Cristo es el ungido. No era necesario que el ungido padeciera estas cosas. Básicamente está diciendo eso el mismo Señor Jesucristo. Y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, el Señor Jesucristo tomó la Biblia, lo que es el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, y le fue explicando, mostrando que todo lo que dijeron los profetas hablaban de él. Es decir, la Biblia, el Antiguo Testamento en este caso, les está hablando todo lo que tenía que pasar al Señor Jesucristo y que tenía que morir por nosotros para rescatarnos. El versículo 44 sigue diciendo, al 49, y le dijo: estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Miren cómo está dividido justamente el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, ¿sí? Moisés escribió 6 libros, Job, sí, hay que incluirlo, ¿no? Y los demás profetas y los salmos, que son los himnos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, la Biblia, el Antiguo Testamento. Y les dijo:
así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, el ungido padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy interesante la última parte que lo he subrayado. Dice, quedaos vosotros, quédense ustedes en Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto, es decir, cuando reciban el Espíritu Santo. O sea, quédense en Jerusalén, tienen que recibir el Espíritu Santo, o mejor dicho, van a recibir el Espíritu Santo. Ahora, eso ocurrió justamente el día del Pentecostés, el día número 50, por eso Pentecostés, y ocurrió a las 9 de la mañana, y tienen que leer Hechos, el capítulo 2, del versículo 1 al 36, y justamente ahí se comenta lo que ocurrió. Lucas escribió Hechos, comenta que recibieron el Espíritu Santo, lenguas de fuego, dice, y comenzaron a predicar en diferentes idiomas. Y la mayoría de las denominaciones dicen que los discípulos hablaban diferentes idiomas. Y en realidad no es tan así. En realidad, si ustedes leen el texto, dice que habían muchos judíos que vivían en otros países. Y ellos fueron a las fiestas, iban a la fiesta, pero hablaban diferentes idiomas. Los judíos hablan arameo, pero los otros hablaban diferentes, romanos, etcétera, filipos, etcétera, etcétera, diferentes países, por así decirlo actualmente, de diferentes lugares. Entonces, ellos hablaban en arameo, pero las otras naciones, que eran muchas, ¿sí?, judíos de diferentes naciones, entendían en su idioma lo que estaban predicando los discípulos. Ese es el hablar en lenguas. No vamos a entrar en detalles. Muy interesante. Lean Hechos capítulo 2. Ahí van a entender perfectamente lo que ocurrió. Ahora, ¿qué pasó? Porque Cristo, como dijimos, murió, resucitó, ascendió al cielo, se presentó él y las primicias, los que resucitaron con él, descendió, pasó 40 días con los discípulos y después ascendió al cielo, y faltan 10 días para que se cumplan los 50 días y es la fiesta del Pentecostés. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué ocurrió con Cristo durante esos 10 días en el cielo? Acá en la tierra los discípulos fue un momento de oración. Todos oraron, se prepararon para el día del Pentecostés, para recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurrió en el cielo con el Señor Jesucristo durante esos 10 días? Muy interesante. Cuando vamos a Hechos, justamente que menciona acá, no vamos a leer todo, pero vamos a leer el versículo 34 y 35. Muy interesante lo que dice acá. Mira lo que dice acá. Porque David no subió a los cielos. David, el rey David está hablando. Pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nota lo interesante. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, siéntate a mi diestra. Ahora, si nosotros vamos a Salmo, y justamente en Salmo está 110, está justamente estos versículos que hemos leído. Vamos a leer 1 al 4 del capítulo 110 de Salmo. Dice así: Jehová dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acá está mencionando a Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Para eso tenemos que retroceder en la historia y tenemos que ir para Abraham. Pero muy interesante lo que dice el comentario bíblico adventista, justamente comentando este versículo en el tomo 3, en la página 892, párrafo 12, dice: en Cristo se unen el sacerdocio y la realeza, como lo estuvieron en Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios. Noten, tenían dos cargos, por así decirlo. Era rey y sacerdote. Y acá se está aplicando a Cristo,
Cristo cumple dos funciones. En Génesis, acá está justamente, se nota acá, Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Noten, tenía dos funciones. Y lo que está pasando acá es que Cristo estaba, cuando fue al cielo, cargando dos cosas: ser sacerdote y rey. Muy interesante eso. Cristo es rey y sacerdote. Y muy interesante, cuando Cristo acá fue bautizado, fue ungido por el Espíritu Santo. Vino una paloma que era el Espíritu Santo. Dios lo estaba bendiciendo, pero cuando ascendió al cielo fue ungido en dos motivos: rey y sacerdote. Pero lo primero que va a empezar a trabajar es no como rey. Rey va a pasar cuando cierre el tiempo de gracia y Cristo cambie sus vestiduras de sacerdote a rey, porque ahora está cumpliendo la función de sacerdote, como vamos a ver ahora. No vamos a leer todos los textos acá. En Hebreos 7, 1, 17 y 21 repite justamente Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo. No te está repitiendo lo mismo acá. Y ahora, que salió a recibir a Abraham, dice. Está repitiendo lo mismo básicamente acá. Orden de Melquisedec de vuelta. El 21, el 17 leímos recién. Y acá otra vez se dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y acá muy interesante lo que Pablo está escribiendo. Miren acá, este es el versículo clave para entender. Hebreos 8, 1 y 2. Miren lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Noten, está hablando de un santuario no hechos por el hombre, que lo hizo Dios. Y acá dice que Cristo, ¿sí?, está tomando un lugar que, claro, después que ascendió, y vamos a ver a continuación, Él se convirtió en sacerdote y rey. Fue ordenado y comienza su trabajo como sacerdote. Repito, ¿cuándo va a terminar? Cuando venga la segunda venida de Jesús. Él va a venir vestido como rey, porque ya cumplió la función de sacerdote. Entonces, acá tenemos algo muy interesante. Cuando nosotros retrocedemos, ¿sí?, y vamos a Éxodo, Levítico y Primera de Crónicas, interesante. Acá se presenta el ungimiento del santuario. Sobre todo Éxodo y Levítico tienen que leer. Ahí tienen los versículos, ¿sí? Busquen Éxodo 30, 23 al 30, 40 de Éxodo, 9 al 13 versículos sería, y Levíticos 8, 10 al 12 y Primera de Crónicas 23, 13, ¿sí? Ahora, lo que está presentando acá es que Aarón, antes de comenzar su trabajo como sumo sacerdote, interesante lo que pasó acá. El santuario, y presten atención, lean ustedes estos versículos, esos capítulos y versículos que les acabo de mencionar. Acá se presenta primero que se ungía el santuario y al final se ungía al sumo sacerdote, los sacerdotes, pero sobre todo al sumo sacerdote. Porque acá estaban los hijos de Aarón, obviamente, pero el principal de todo era el sumo sacerdote. ¿Y saben cuánto demoraba esto? 7 días. 7 días. Se ungía el altar, la fuente y todas las cosas que había ahí en el santuario, y finalmente se ordenaba a Aarón. Y esto se repitió por 7 días. El ungimiento del santuario y todos los utensilios y del sumo sacerdote. Ahora, nosotros cuando leemos justamente en Daniel, capítulo 9, versículo 24, se dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo primero. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, la infracción, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y generalmente lo he escuchado muchas veces esto, cuando decimos ungir al santo de los santos, se aplica al Señor Jesucristo, que fue ungido cuando fue bautizado.
Lo he escuchado muchas veces esto. Pero en realidad tenemos que pensar en el ungimiento del santuario celestial. Porque antes que comenzara el trabajo en el santuario, el trabajo del Señor Jesucristo en el santuario celestial, primero hay que ungir el santuario celestial. Dice, ¿cómo ungir el santuario celestial? Sí, acá no está hablando, cuando dice ungir al santo de los santos, no está hablando de Cristo. Ahora, miren lo que dice el comentario bíblico adventista en el tomo 4, página 878, párrafo 7, y está comentando justamente Daniel 9:24 que acabamos de leer. Y acá van a ver claramente de qué está hablando. Santo de los santos. Kodesh Kedoshim dice, algo santísimo o alguien santísimo. La frase hebrea se aplica al altar, a otros utensilios y muebles pertenecientes al tabernáculo, al perfume santo, ofrendas, especies especificadas de alimentos, ofrendas por el pecado, el pan de la propiciación, cosas consagradas, al recinto santo y el lugar santísimo, el santuario. Noten, lo que está hablando cuando dice santo de los santos es que está hablando de todo, porque se está preparando. Y noten lo que les acabo de decir, acá está hablando de los utensilios, los muebles, el perfume, las ofrendas, el pan de la proposición, ofrendas por el pecado. Todas las cosas son santas, incluso el lugar santísimo, el santuario, lugar santo y santísimo. En ninguna parte se aplica esta frase a personas, a menos que, como sugieren algunos, se le aplique así en este caso en 1 Crónicas 23:13, que les acabo de mencionar. Este último texto puede traducirse: Aarón fue separado para ungirlo como persona santísima, aunque puede también traducirse como Reina Valera del 60, sería. Algunos expositores judíos y muchos comentadores cristianos han sostenido que se hace referencia al Mesías. Se hace referencia al Cristo, al Santo de los Santos, lo que le acabo de decir. Claro, cuando dice Santo de los Santos, el Señor es Santo de los Santos. Pero miren lo que dice acá. En vista de que no se puede demostrar que esta frase se refiere, en otros casos, definitivamente a una persona, y en vista de que se está hablando del santuario celestial en los aspectos más amplios de la visión, es razonable inferir que Daniel habla aquí del ungimiento del santuario celestial antes del tiempo del comienzo de la obra de Cristo como sumo sacerdote. Lo que se le acabo de decir, yo cuando leí esto hace muchos años atrás, dije, wow, acá lo está diciendo. No está hablando de Cristo, está hablando del ungimiento del santuario celestial. Y es razonable, porque esto ocurrió en el tiempo de Moisés y Aarón. Por 7 días se ungió el santuario. Y lo último que era ungido era Aarón, el sumo sacerdote. 7 días duró esto. Fue tanto el aceite, el Espíritu Santo, que cayó sobre Cristo, que fue derramado sobre Cristo, que las gotas cayeron en la tierra. Dice, ¿y dónde saca esto? ¿Cómo puede ser? Miren, algo muy interesante en Salmo 133. Es un salmo súper corto, 3 versículos. Y está hablando de Aarón. Y Aarón está representando ¿a quién? A Cristo, la función que Cristo iba a cumplir. Y miren lo que sucedió con Aarón, y obviamente hay que aplicarlo al Señor Jesucristo. Dice el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo estaban los discípulos? Juntos, unánimes juntos, dice que estaban, en armonía. Versículo 2, el más importante. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Muy interesante, fue tanto el aceite que Moisés derramó sobre su hermano Aarón. Dice que el aceite descendió sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y fue tanto el aceite que goteó. Y Aarón estaba representando al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue al cielo, fue ungido por el Espíritu Santo, y fue tanto el Espíritu Santo que algunas gotas cayeron, lenguas de fuego. Leemos
Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Estruendo? ¿Le hace recordar algo? Trueno, viento, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Noten, les daba que hablasen según lo que necesitaban escuchar. Pero acá fue tanto el Espíritu Santo que cayó sobre Jesús, que fue derramado en lenguas de fuego en parte acá sobre la tierra, y con eso fue suficiente para que los discípulos pudieran predicar. Entonces el ungimiento del santuario y del sacerdote de la siguiente manera. El 16 fue las primicias, ¿sí? Cristo ascendió 40 días después al cielo. El día Pentecostés, 10 días después, se cumplió justamente y comenzó esta fiesta y fue derramado el Espíritu Santo. Ahora, 7 días fueron de consagración, que leímos, que les digo que lean Levíticos 8, 33 y 35, Éxodo 29, 35. Pero del 40 al 50 son 10 días, 7 días son de consagración, de preparación. Ahora, es una pregunta, ¿y esos 3 días qué falta? ¿Serán los 3 días que demoró Cristo al llegar al cielo? Es una pregunta, no lo puedo afirmar. Hay varios versículos que les cito ahí. Pudo haber pasado y es probable. 3 días tardó para llegar al cielo. Cuando llegó al cielo es el ungimiento del santuario y después del Señor Jesucristo, y fue tanto el aceite que cayeron gotas, y esas gotas cayeron los discípulos y predicaron el Evangelio. Cuando vamos a Salmo, les invito a que ustedes puedan buscar, está en mi canal, justamente el sermón El Redentor. Estoy justamente explicando Apocalipsis capítulo 4 y 5 que tienen relación con esto. No vamos a leer esos versículos, ¿no? Pero vamos a leer de vuelta Salmo 24, 7 al 10. Salmo 24, 7 al 10. Y muy importante lo que dice. Y esto pasó cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Los ángeles estaban esperando. Y miren lo que pasa. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Dónde va a entrar? En el cielo, en la santa ciudad. La santa ciudad de Jerusalén. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Cristo es poderoso en batalla. Murió, pero ganó. A través de su muerte nos rescató a todos nosotros. Aparentemente había perdido la batalla, pero el diablo sabía que no perdió, que ganó. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Noten, los ángeles estaban diciéndose entre ellos mismos, ¿sí? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y está ascendiendo Cristo. Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria, ¿sí? Y eso es todo lo que dijeron acá. No vamos a leer todos los versículos, solo leímos esto, ¿sí? Ahora, en Hechos, el libro Hechos de los Apóstoles, página 31, párrafo 4, el capítulo 4, dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de comenzar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor, Cristo, había iniciado su ministerio celestial. Fue ungido el Señor Jesucristo. Fue tanto que fue derramado y comenzó su obra, y el Espíritu Santo fue derramado. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. El Mesías, el Cristo, el ungido. Noten, eso fue lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Ahora, qué interesante esto. En el monte Sión, ¿qué se entregó? Ahí se presentó Dios mismo, Cristo mismo, con el Padre y el Espíritu Santo, ¿sí? Y en el monte Sión desciende
el Espíritu Santo. Ahora, muy interesante lo que dice acá el nuevo pacto que vamos a leer, Jeremías 31 al 33. Miren lo que dice, presten atención. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué días? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Noten, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a darles su ley en su mente y las iba a escribir en su corazón. ¿Qué iba a escribir? La ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Miren lo que dice justamente Hebreos, está repitiendo lo mismo que Jeremías, en este caso Pablo. Hebreos 10, 11 al 17. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde se sentó? A la diestra de Dios. Lo mismo que estábamos mencionando hoy. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con aquellos. Después de que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Noten, está repitiendo lo mismo que Jeremías. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Noten lo que iba a hacer el Espíritu Santo, porque acá lo está mencionando, que el Espíritu Santo iba a poner las leyes en sus corazones, iba a escribir en su mente. ¿Qué cosa? Las leyes. Y esto se repite también en Hebreos 8, 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Interesante, vuelve a repetir lo mismo, pero si vamos un versículo atrás, noten que acá dice al revés, y pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, pero después en Hebreos 8:10 dice que lo va a escribir en el corazón, la ley. Pero lo que está diciendo básicamente es que va a escribir en nuestra mente, en los sentimientos, etcétera, la ley de Dios, lo va a escribir. O sea, lo que Dios está mostrando acá, el Señor Jesucristo, es que tienen que guardar los 10 mandamientos. Y estos mandamientos fueron dados para que haya paz. Y que paz entre el ser humano, porque si nosotros analizamos, los últimos 6 mandamientos tienen que ver justamente el orden que tiene que haber entre nosotros, los seres humanos que pecamos. No cometer pecado, es decir, no adulterar, no mentir, no robar, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con nosotros. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver de seguir a Cristo, de seguir a Dios, no teniendo dioses ajenos delante de Él, guardar el sábado, etcétera, etcétera. Entonces, acá vemos que en Éxodo 31:10 dice que le dio la ley, pero cuando vamos a 2 Corintios 3:3 y Ezequiel 36, 26 y 27, dice que la ley lo va a escribir en el corazón. Noten, en el Sinaí da los 10 mandamientos, en el monte Sión da los 10 mandamientos, pero escritos en el corazón o en la mente. Ahora, si retrocedemos un poquito, cuando vamos a Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Noten, el mismo Señor, Dios, escribió los 10 mandamientos. Ahora, ¿quién escribió? Dios. Ahora, ¿quién?
Pues está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y acá dice que fue escrita con el dedo de Dios. Ahora, ¿quién? Cuando vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 20, dice así: mas si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios. Los demonios echó, ¿por qué? Por el dedo de Dios. Está comentando Lucas. Pero cuando vamos a Mateo 12, 28, Mateo dice diferente. Noten acá que echó demonios con el dedo de Dios. Pero cuando vamos a Mateo 12, 28, dice diferente, no dice dedo de Dios. Miren cómo dice, escuchen bien. Pero si, y está citando el mismo texto, la misma historia. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. ¿Cómo? Fue por el dedo de Dios, pero precisamente ¿quién fue? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Acá vemos que el dedo que escribió los 10 mandamientos, ¿quién fue? El Espíritu Santo. ¡Wow! Porque si retrocedemos en Éxodo 31, 18, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Y quién de los tres escribió? El Espíritu Santo, porque leímos en Lucas 10, 20 que fue por el dedo de Dios que echó fuera demonios, pero Mateo 12, 28 dice que fue por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, fue que escribió los 10 mandamientos. Qué interesante esto. Acá el discurso maestro de Jesucristo en la página 47.2, capítulo 3, está interesante. Fue decretada por la mano de un mediador. ¿Y quién es el mediador? El Señor Jesucristo. Y promulga por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con sus principios. Noten, acá vemos a Cristo que promulgó. Sí, fue decretado por él. Y acá vamos a ver el texto que mencionamos hoy. 2 Corintios 3:3 dice, dice Pablo, y está escribiendo a la iglesia en Corintios, ¿no? Y siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. Por Pablo, porque eso es lo que está diciendo. Y escuchen lo que está diciendo. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, lo que está diciendo básicamente que el Espíritu Santo les habla y escribe en su corazón, ¿qué? Tablas. ¿Qué tablas? Los 10 mandamientos. Ah, debemos guardar los 10 mandamientos. ¿Y dónde fue escrita? En el corazón. No en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. ¿Y escritas por quién? Por el Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré de entre vosotros mi espíritu, y haréis, acá dice, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Acá nos está diciendo claramente que en el día del Pentecostés está recordando lo que Dios hizo en el Sinaí. Les dio la ley de Dios escrita en tablas de piedra. Pero ya en el monte Sión fue derramado el Espíritu Santo para que la ley de Dios, los 10 mandamientos, fueran escritos ¿dónde? En el corazón. Esto es sumamente interesante, ¿no? Tenemos que guardar los 10 mandamientos. ¿Y eso incluye qué día? El cuarto, el sábado. ¿Fue abolido el sábado? No se menciona en ninguna parte de las Escrituras. En ninguna parte. Se cambió el día de oración porque fue un poder político religioso que hizo eso. Y todas las otras iglesias guardan porque fue esa religión, la Iglesia Católica, que cambió el día de oración, pasó del sábado al domingo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con eso? Noten, todo esto representa el Pentecostés.
solamente para recordar. El Pentecostés les recordaba todo lo que Dios le había dado, pero les recordaba que habían salido de Egipto, y en el día 50 o mejor dicho, les entregó los 10 mandamientos Dios, Jehová, a Moisés, escrita con el dedo de él. El Espíritu Santo fue el que escribió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Cuando recordamos el Pentecostés, estamos recordando justamente que el pueblo salió de Egipto, que se le entregó los 10 mandamientos en el día 50, en la cosecha, los panes con levadura en este caso, es la cosecha, ¿sí? Pero nos recuerda justamente lo que pasó hace casi 2000 años atrás. Recordando esta fiesta, retrocediendo en el pasado, el tiempo de Moisés, nosotros recordamos que el Espíritu Santo fue derramado para que pudieran predicar el Evangelio a todas las personas que hablaban otros idiomas. ¿Y qué les predicaba? Que el Señor Jesucristo cumplió la profecía. Pero hay que guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluso el cuarto. Y repito el cuarto porque con las otras leyes no hay ningún problema, solamente la cuarta es. Qué interesante esto, ¿no? Para terminar, simplemente recordar que la última clase, la anterior, hemos visto justamente el atrio, el patio exterior, y justamente ahí esto representa la fiesta que estamos estudiando, los panes sin la Pascua, perdón, los panes sin fermentar y las primicias. Y lo que hemos visto hoy justamente tiene que ver el primer apartamento, el lugar santo del tabernáculo, del santuario, ¿no? Y tiene que ver justamente con el Pentecostés, lo que hizo el Señor Jesucristo. Qué interesante esto, ¿no? La última clase ya se puede imaginar de qué vamos a hablar, del santuario, el segundo apartamento, el lugar santísimo. Muy bien, veamos el resumen justamente del Pentecostés, ¿sí? Acá nos habla de la entronización del Señor Jesucristo. Se presenta como cordero sacrificado. Otra vez vuelve a suceder eso. Se ofrece la ofrenda de las primicias, los que resucitaron con él, con el Señor Jesucristo. Es el ungimiento del santuario celestial y de Cristo. Tanto fue el Espíritu Santo que fue derramado sobre Cristo, que algunas gotas cayeron sobre la tierra, cayeron sobre los discípulos y predicaron. El Espíritu Santo graba la ley en el corazón. ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos predicar? ¿Queremos, mejor dicho, recibir el Espíritu Santo para predicar? Y si vamos a predicar, justamente tenemos que decir que la ley de Dios sigue vigente, que tiene que ser grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Qué interesante esto, ¿no? Que el Señor Jesús les bendiga. Qué interesante esto. Siéntate a mi diestra. El Señor Jesucristo se sentó cuando subió al cielo. Cuando subió al cielo se sentó a la diestra del Padre. Qué interesante esto. En la próxima clase vamos a seguir estudiando justamente la última fiesta, pero les dejamos pendiente esto y que podamos seguir aprendiendo de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Nos vemos en la clase siguiente para seguir aprendiendo más sobre las 7 fiestas judías. Que el Señor Jesús te bendiga.